Seo Eun-bi no tenía idea de que ese beso iba a cambiar su vida. Tampoco sabía que no le pertenecía, que era parte de un guión, un ensayo, un error, pero fue real, demasiado real para olvidarlo. Todo comenzó por un favor tonto. Su hermana gemela, Seo Eun-seo, la popular, la reina del colegio, se había torcido el tobillo en la clase de educación física y no podía asistir al ensayo general de la obra escolar. «Solo es un ensayo», dijo Eun-seo mientras se aplicaba hielo. «Nadie notará la diferencia. Te peinas como yo, usas mi uniforme y solo dices las líneas. No me siento cómoda mintiendo. No estás mintiendo, solo me estás ayudando. No tienes que actuar, solo repetir. ¿O acaso tienes miedo de que alguien te confunda conmigo?» Eun-bi tragó saliva. Está bien, solo por hoy. Lo que Eun-bi no sabía era que le tocaba ensayar una escena con Kim Jae-min, el chico más querido del colegio. Educado, calmo, y con una mirada que hablaba más que 1000 palabras, él era el protagonista. Y esa tarde, al verla entrar al auditorio con el uniforme de su hermana, pensó: se ve distinta hoy, más suave, más real. El ensayo comenzó. Era una escena intensa, una discusión entre los dos personajes, que terminaba en un beso. Eun-bi sintió el corazón golpearle el pecho cuando escuchó al director decir, y al final, beso. Ella volteó a ver a Jae-min, paralizada, pero él ya se estaba acercando, sereno, convencido, y entonces, sin darle tiempo de pensar, sucedió. Sus labios tocaron los de ella. Por un segundo, tal vez 2, suficientes. Cuando se separaron, Eun-bi tenía los ojos abiertos de par en par. Jae-min, por otro lado, la miró como si acabara de descubrir algo. «No sabías que el beso era real, ¿verdad?», susurró él notando su expresión. Ella negó con la cabeza. «Entonces, lo hiciste bien». Se sintió honesto. Eun-bi salió del auditorio sin entender nada. Se apoyó en la pared más cercana y se cubrió el rostro. No era para ella. Era un papel. Era suplantar. Y aún así, nunca nadie la había mirado así. Al llegar a casa, su hermana la esperaba. «¿Y? ¿Todo bien?» Eun-bi dudó. «Sí, solo fue un ensayo». «¿No se dieron cuenta?» «No». «¿Jae-min tampoco?» «No». Eun-seo sonrió, tranquila. «Perfecto, pero dentro de Eun-bi, nada estaba perfecto. Toda su vida había sido la sombra de su hermana, la que no hablaba, la que no destacaba, la que no tenía rostro para el colegio, y ahora alguien la había besado, había visto su rostro y había sentido algo. Al día siguiente pensó que todo quedaría atrás, que el beso se quedaría en la memoria de un ensayo escolar, hasta que lo vio entrar a la biblioteca, Kim Jae-min, buscándola. «Eun-seo, ¿podemos hablar?» Ella parpadeó. Tardó un segundo en entender que él hablaba con ella, confundiéndola, claro, pensando que era su hermana. Pero no corrigió, solo asintió en silencio. «Quería decirte que estuviste increíble ayer», dijo él sonriendo. Fue como si por fin conociera a la verdadera tú. Eun-bi sintió un nudo en la garganta. «Gracias. ¿Quieres estudiar juntos un rato?» Ella dudó. Luego aceptó. Y por primera vez en su vida alguien se sentó junto a ella por voluntad propia. Durante la siguiente hora hablaron de libros, música, películas. Él se reía con sus comentarios tímidos. Ella se sorprendía con su sensibilidad. Entonces él dijo: «No sabía que eras así. Siempre pensé que estabas demasiado ocupada siendo perfecta». Ella bajó la mirada. «Quizás a veces solo escondemos quienes realmente somos», él asintió. «Bueno, me gusta más esta versión». Eun-bi volvió a casa con el corazón disparado. Se encerró en su cuarto y escribió en su diario: «Hoy alguien me eligió, aunque no sabía que era yo». Y por un momento no quise corregirlo, pero no estaba sola. Eun-seo la había visto salir de la escuela con Jae-min, y algo en su interior se encendió. Celos, rabia y algo que no se había permitido sentir nunca: miedo. Seo Eun-bi no sabía cómo parar. Después de aquel ensayo, después del beso,
Después de esa hora en la biblioteca, todo había cambiado. Kim Jae-min no dejaba de buscarla, de invitarla a conversar, de decirle cosas que hacían que su pecho se apretara, pero no era a ella a quien creía estar viendo. Era a su hermana, Seo Eun-seo, la perfecta, la segura, la que siempre sabía qué decir. Eun-bi solo lo había suplantado por una tarde. Pero ahora, la mentira se había extendido como tinta en el agua y ya no sabía cómo detenerla. ¿Y tú y Jae-min?, preguntó una compañera en el pasillo. ¿Qué pasa con nosotros? Se les ve distintos. ¿Ya son algo? Eun-bi se congeló y por detrás alguien observaba con los brazos cruzados. Seo Eun-seo. Esa tarde, en casa, hubo silencio. Eun-seo no dijo nada durante la cena, pero sus ojos lo decían todo, y cuando terminaron de comer se acercó a su hermana al cuarto. ¿Te divertiste? ¿Qué? Hoy. Vi que estabas con Jae-min otra vez. Eun-bi tragó saliva. Fue casualidad, claro, como ayer, como antier, como todas las veces desde el ensayo. No fue mi culpa. ¿Entonces fue culpa de él? Yo solo no supe cómo decirle. La verdad de Eun-seo se rió sin humor. Y te gustó, ¿verdad? Que por fin alguien te viera, aunque no fueras tú realmente. Eun-bi bajó la mirada y eso fue suficiente. Mientras tanto, Jae-min seguía sintiendo que algo era diferente. No. Sé qué pasó contigo, Eun-seo, dijo un día mientras caminaban juntos al salir de clases. Pero me gusta esta nueva versión. Ella se tensó. ¿Nueva? Antes parecías tan lejana, tan perfecta. Ahora eres más tú. Tal vez siempre fui así, respondió ella en voz baja. Solo que no te habías dado cuenta. Jae-min sonrió. Entonces, me alegra haberlo hecho ahora. Pasaron los días, y con cada uno la conexión se hacía más profunda. Pequeños gestos, conversaciones, silencios cómodos. Jae-min empezaba a enamorarse, y Eun-bi también, pero no de la mentira, sino de la persona que ella misma estaba descubriendo ser. Ya no hablaba con miedo, ya no bajaba la mirada todo el tiempo, ya no sentía que debía esconderse, hasta que sucedió. La escena que desató todo. Estaban sentados en el jardín de la escuela. Jae-min hablaba de sus planes para el futuro, de cómo odiaba las apariencias, las redes, la presión social, y entonces, sin pensarlo, tomó la mano de ella. Me hace bien estar contigo. Ella no pudo moverse. Sus dedos se quedaron entrelazados y en ese momento, Eun-seo los vio, a lo lejos, detrás de un árbol. Con el corazón en llamas, no dijo nada ese día, ni el siguiente. Pero algo en ella había cambiado. La hermana que siempre controlaba todo, había perdido el control, y eso no podía permitirlo. Esa noche en su cuarto, Eun-seo miró a su reflejo, la niña bonita, la admirada, la elegida. Pero ahora no era ella a quien él estaba viendo, era a su hermana, la invisible, la sombra. Eun-bi, por su parte, no podía dormir. Miraba al techo, recordaba el calor de su mano en la suya, las palabras, las miradas, y al mismo tiempo sentía el peso de cada segundo que pasaba sin decir la verdad. A la mañana siguiente decidió hablar con él. Lo esperó a la salida del gimnasio. Jae-min, hey, justo iba a buscarte. Tengo que decirte algo. Yo también. Ella se sorprendió. ¿Tú primero? Está bien. Él respiró profundo. Quiero invitarte a salir, pero no como amigos. Quiero conocerte de verdad. Fuera de la escuela, sin personajes, sin guiones. El mundo se le cayó encima. Ella quería eso. Lo deseaba más que nada, pero no así. No con una mentira como base. Jae-min, no puedo. Hay algo que tienes que saber. ¿Qué pasa? Yo no soy... Pero antes de que pudiera continuar, la voz de Eun-seo retumbó en el pasillo. ¿No le dijiste todavía? Ambos voltearon. Eun-seo estaba ahí, con los brazos cruzados y los ojos llenos de fuego. Jae-min, ella no es yo.
Silencio total. ¿Qué? Preguntó él, confundido. La chica con la que pasaste tiempo esta semana, con la que hablaste, reíste y hasta ensayaste. No soy yo, es ella, señaló a Eunbi. Mi hermana. El mundo se congeló. Jaemin miró a Eunbi, luego a Eun-seo y de nuevo a Eunbi. ¿Es cierto? Eunbi no pudo responder, solo bajó la mirada. ¿Todo este tiempo mentiste? Sus ojos se humedecieron. Yo no quería, empezó como un favor, solo un día, pero luego tú no eres ella, gritó Eun-seo interrumpiendo. Nunca fuiste yo, nunca serás yo. Eunbi dio un paso atrás. Las palabras le dolían como cuchillas. Jaemin apretó los puños. No sé qué juego están jugando, pero no quiero ser parte de él. Y se fue. Eunbi sintió las piernas ceder. Cayó de rodillas y por primera vez lloró por amar siendo quien no era. Seo Seunbi no volvió a mirar a Jaemin. Después de aquella tarde, después de la revelación pública, después de su silencio culpable, no tuvo fuerza. Se convirtió otra vez en la sombra. Pasaba desapercibida por los pasillos. Regresaba a casa en silencio. Evitaba las clases donde pudiera cruzarse con él. Y aún así, el dolor caminaba con ella. En casa, la tensión con su hermana se podía cortar con un suspiro. ¿Estás feliz?, le preguntó Eunbi una noche. ¿Feliz? Por haber arruinado. Todo Eun-seo se cruzó de brazos. Lo arruinaste tú desde el momento en que tomaste mi lugar. Solo iba a ser por un día. ¿Y lo besaste? Eunbi se congeló. Fue parte del ensayo. Pero te gustó, ¿verdad? Silencio. Eun-seo soltó una risa amarga. Siempre creí que tú envidiabas mi vida, pero nunca pensé que quisieras robármela. Yo no quería eso, pues lo lograste. Mientras tanto, Jaemin no hablaba con nadie, ni con sus compañeros del club, ni con los del equipo de literatura, ni siquiera con su mejor amigo. ¿Vas a seguir ignorándola?, le preguntó un día. Se nota que te importaba. No sé quién era. Y eso cambia cómo te hizo sentir. Jaemin no respondió. En su casa encontró el cuaderno donde había anotado frases que había escuchado de ella, de Eunbi, cuando aún pensaba que era Eun-seo. Tal vez las personas perfectas son solo buenas para esconder lo que sienten. Nunca he sabido cómo se siente ser elegida. A veces me siento más real cuando nadie me mira. Releyó cada línea y pensó, esa chica no fingía, no importaba el nombre. Una semana después, la escuela organizó una presentación literaria. Los 100 mejores textos del año serían leídos en voz alta, y para sorpresa de todos, Eunbi fue nominada. Alguien había enviado uno de sus relatos. Ella se enteró cuando lo anunciaron por altavoz. Quiso negarse, quiso esconderse, pero algo dentro de ella decía, no más silencios. El día llegó. El auditorio estaba medio lleno. Estudiantes, profesores, incluso algunos padres. Cuando llamaron su nombre, los murmullos comenzaron. ¿Quién es? ¿Es la hermana de Eun-seo? ¿Por qué ella? Subió con las manos temblando. El papel casi se le cae. Respiró profundo. Y empezó. Este texto se llama Lo que soy cuando no finjo. Todos callaron. Me confundieron. Pensaron que yo era otra. Y por primera vez quise serlo. Me vi a través de ojos que no sabían mi nombre. Y me sentí hermosa. Pero el corazón no se engaña. Mentí. Sí. Pero también fui más yo que nunca. Porque por primera vez hablé sin miedo. Reí sin pensar. Amé sin esconderme. No soy ella. Nunca lo seré. Pero soy alguien que también merece ser elegida, aunque sea solo una vez, por quien se atreva a ver de verdad. El auditorio quedó en silencio, y luego aplaudió, lento al principio, luego fuerte, y de pie, y entre el público, Jaemin mirándola, no con rabia, no con decepción, con reconocimiento. Cuando bajó del escenario se encontró con Eun-seo afuera. Te aplaudieron, lo sé, y Jaemin te miraba como si fueras real. Porque lo soy. Eun-seo tragó saliva. No pensé que doliera,
Tanto perder algo que nunca tuve. Nunca te lo quité, él solo me vio a mí. Esa noche Eunbi caminó sola bajo la lluvia, sin paraguas, sin audífonos, solo ella y sus pensamientos, y aunque aún dolía, por primera vez no sentía vergüenza, porque tal vez no había empezado con la verdad, pero sí había amado sinceramente. Seo Seunbi no volvió a esconderse. Después de leer su texto frente a toda la escuela, algo dentro de ella se rompió y también se liberó. Ya no bajaba la cabeza, ya no temía los pasillos, ya no sentía que debía disculparse por existir. Por primera vez caminaba derecha, aunque su corazón aún doliera, pero para alguien ese nuevo brillo era insoportable. Seo Eun-seo observaba desde lejos, desde los bancos del patio, desde los comentarios en redes, desde los rumores en los pasillos, y no podía dejar de sentirlo. La estaba perdiendo. No solo a Jaemin, a Eunbi, a su sombra, a su reflejo silencioso. ¿Y si ella siempre fue mejor que yo? Susurró una tarde en su cuarto frente al espejo. Su reflejo no respondió. Solo la miró con los ojos vacíos. Mientras tanto, Jaemin tenía los dedos sobre el teclado de su celular, una y otra vez, pero nunca escribía. ¿Perdón? ¿Te extraño? ¿No sabía lo que sentía? Ninguna palabra parecía suficiente. Hasta que un día la encontró sola en la sala de arte. Eunbi estaba dibujando. Tenía audífonos puestos y los ojos concentrados. Jaemin se acercó sin hacer ruido y se sentó frente a ella. Ella levantó la mirada. Se quitó un auricular. No dijo nada, él tampoco. Solo la miró. No sabía cómo hablarte, dijo por fin. No tenías que hacerlo. Pero quiero. Silencio. Leí tu texto 3 veces en la página de la escuela. Ella bajó la mirada. No lo escribí para que tú me perdonaras. Lo sé. Lo escribiste para decir quién eras. ¿Y tú? ¿Sabes quién soy? Jaemin sonrió con tristeza. La verdad, no. Pero quiero saberlo. Ese día hablaron por horas, no de la mentira, no del beso, no del pasado. Hablaron de todo lo demás, de las cosas que no se ven, de los miedos, de los sueños. Y al final, Jaemin dijo, hay algo que no te dije. ¿Qué? Ese día del ensayo, cuando te besé, no supe que eras otra persona, pero sí supe que algo en ti era distinto. ¿Distinto cómo? Honesto, dulce, verdadero. Ella lo miró con los ojos humedecidos. Yo tampoco sabía cómo me sentía, pero ahora lo sé. ¿Y qué sientes? Que no quiero fingir más, ni contigo, ni conmigo. Jaemin tomó su mano. Entonces empecemos. De nuevo, pero no todos estaban listos para empezar de nuevo. Esa noche Eun-seo se encerró en el baño y lloró. No como la hermana perfecta, ni como la popular, sino como una niña que por fin aceptaba que su valor no estaba en ser admirada, sino en ser sincera. Al día siguiente, se acercó a Eunbi en la entrada de la escuela. ¿Podemos hablar? Eunbi dudó, luego asintió. Fueron juntas a la azotea, allí donde solían sentarse cuando eran pequeñas. Nunca imaginé que te envidiaba tanto, confesó Eun-seo. ¿A mí? Sí, siempre fui la favorita, la que tenía amigos, la que salía en las fotos. Pero tú, ¿yo qué? Tú eras libre. Podías ser tú sin que te exigieran nada. Yo solo era una imagen, una máscara. Eunbi se quedó en silencio. Luego dijo, yo también te envidiaba, por todo lo que eras, y yo no. Se miraron, y por un instante se vieron. De verdad, sin competencia, sin rencor. Solo 2 hermanas. ¿Aún estás enamorada de Jaemin?, preguntó Eunbi. No, solo estaba enamorada de la idea de ser amada. Y tú fuiste valiente. Yo no. Ese mismo día, Jaemin esperó a Eunbi frente a su casa. Tenía algo en las manos, una caja pequeña. ¿Qué es? Un cuaderno en blanco. Ella lo abrió. En la primera hoja, él había escrito, para que llenes esto con todo lo que eres. Y si me dejas, quiero leerte cada línea. Eunbi sonrió.
¿Esto es una cita? No. Es una promesa. ¿De qué? De que no voy a volver a confundirte con nadie, ni siquiera con tu sombra. Esa noche caminaron juntos hasta el parque, bajo el cielo claro, sin máscaras, sin guiones, y por primera vez se besaron de verdad, no por accidente, no por error, no fingiendo, sino porque el amor por fin los encontró siendo ellos mismos. Era el día de la presentación final. El auditorio estaba lleno, las luces bajas, los murmullos rebotando entre las paredes como mariposas nerviosas. Cada clase preparó algo, una canción, una escena de teatro, un baile. Pero lo más esperado era el monólogo sorpresa de la alumna más comentada del mes, Seo Eun-bi. Muchos llegaron por curiosidad, otros por morbo, unos pocos por admiración verdadera, y entre ellos, en la primera fila, estaba Kim Jae-min, con una flor en la mano, y el corazón en pausa. Detrás del escenario, Eun-bi respiraba hondo. Tenía un papel en la mano, pero no lo iba a leer. No esta vez. Esta vez hablaría como ella, no como su hermana, ni como un personaje, ni como una voz prestada, sino como quien... La profesora le dio el micrófono. «¿Estás lista?», susurró. Eun-bi subió. El silencio fue inmediato. Todos los ojos sobre ella. Pero esta vez no se sentía invisible, ni fuera de lugar. Se sentía real. «Hola, soy Seo Eun-bi». Sí, la hermana de Seo Eun-seo. La que confundieron, la que fingió, la que mintió. Pero hoy no vine a explicar lo que hice. Vine a contar. ¿Por qué lo hice? Tragó saliva. Viví muchos años creyendo que para ser vista tenía que parecerme a otra persona, que mi valor estaba en lo que no era, hasta que alguien me miró sin saber mi nombre, y por fin me sentí suficiente. Esa persona está aquí hoy, y aunque lo decepcioné, me regaló algo que nunca había tenido, la oportunidad de ser yo, y elegirme así. Hubo un suspiro colectivo en el auditorio. Algunos estudiantes bajaron la mirada, otros la veían con los ojos brillosos. Eun-bi continuó. No vine a pedir aplausos, ni perdón. Solo vine a decir que, no importa cuánto tiempo hayas vivido como sombra, siempre hay una luz esperando por ti, y a veces esa luz está en los ojos de quien se atrevió a verte cuando nadie más lo hizo. Bajó del escenario entre un silencio que decía más que cualquier ruido. Y cuando llegó al fondo del auditorio, Jae-min se levantó, sostuvo la flor y dijo: «No. Supe tu nombre al principio, pero desde el primer momento supe que eras tú». Caminó hacia ella, cada paso, una nota de música en una canción sin melodía. Se paró frente a ella. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Ella asintió. Jae-min subió al escenario, tomó el micrófono. Yo elegí a una persona sin saber su nombre, sin saber su historia, solo por lo que me hizo sentir, y cuando supe la verdad, pensé que había sido engañado. Pero luego entendí que fue el momento más honesto que he vivido, porque con ella no tuve que fingir ser perfecto. La miró desde el escenario. «Seo Eun-bi, gracias por enseñarme a ver con el corazón, y si me dejas quiero seguir mirándote así, aunque te escondas, aunque dudes, quiero elegirte una y otra vez». Ella caminó hacia él, subió las escaleras, y cuando estuvieron frente a frente lo besó, sin miedo, sin disfraces, sin pedir permiso. Solo amor. El auditorio estalló en aplausos. Eun-seo, desde el fondo, también aplaudió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez no eran de rabia, eran de orgullo, de alivio, de amor sincero por su hermana. Esa noche, Eun-bi escribió en su diario: «Hoy no fui otra persona, y aún así me eligieron. Tal vez eso es lo que siempre soñé». Al día siguiente en la escuela, nadie volvió a confundir sus nombres, porque Eun-bi ya no era la sombra de nadie. Era la chica que se paró frente a todos, que habló con su voz, que amó sin permiso y que fue amada, exactamente como era. Y Jae-min cada vez que la miraba lo recordaba. Pude haber amado a cualquiera, pero solo con ella me sentí visto también.